El tema de hoy es urticaria, me interesaba, yo me acerqué en realidad para proponer hablar de este tema porque si bien yo lo di a principio de año, había pocos residentes justo ese día y en el consultorio yo recibo chicos que vienen atendidos de la guardia y me parece que hace falta ajustar un poquito más la manera en que se aborda esta patología porque en general es una patología que asusta mucho la urticaria cuando aparece un paciente brotado, viene la madre desesperada, viene el médico que lo ve, ya también se asusta y eso genera consultas múltiples a guardia, llamadas por WhatsApp. Y bueno, por supuesto, en la desesperación y a veces queremos correr todo, ¿sí? ¿Y qué es la urticaria? La urticaria es la aparición súbita de ronchas, angioedema o ambos también puede ser. El 40% de los niños va a presentar solo urticaria, el 50% urticaria con angioedema, el 10% podrán tener solo angioedema y la forma más frecuente en los niños es la urticaria aguda. Eso es muy importante que lo sepan. Que suele ser autolimitada, o sea que ese niño que ustedes ven tal vez varias veces en la guardia, en 2 o 3 días más no va a estar más brotado. Y la urticaria aguda aparece en 1 de cada 3 personas en algún momento de la vida. Es la más frecuente en pediatría, como habíamos dicho, pero lo recalco, y suele durar de 7 a 10 días. Es importante que le digamos eso al paciente, que aparece con urticaria y que tiene que saber que eso va a durar pocos días y calmar al paciente. En cambio, la urticaria crónica es la que dura más de 6 semanas. Cada lesión persiste en general menos de 24 horas, eso la diferencia de otro tipo de lesiones de piel. Y la prevalencia de urticaria crónica en pediatría en Argentina es del 0,16%. La más frecuente es la urticaria crónica espontánea. Y en general en la... ¿cómo salió? Acá está. Bien. Y en general, en la urticaria, el principal protagonista va a ser el mastocito. Porque una vez que aparece, entra el alergeno al organismo, sea cual sea este, se me fue, acá está, va a contactar con las moléculas de inmunoglobulina E y va a generar una reacción inicialmente de tipo inmediata donde se van a liberar un montón de mediadores que esos van a dar el prurito, el eritema, el edema. Cuando persiste el contacto y se va procesando la información, la IgE específica fijada al mastocito y al alergeno va a ir generando luego citoquinas que esto van a generar la respuesta tardía que va a consistir en el infiltrado celular de eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. ¿Y cuál es la causa de la urticaria? Vamos a dividirla en aguda y crónica. La aguda, como decíamos, es la más frecuente y puede ser por infecciones en el 30-60% de los casos, o sea que esa es una de las causas más frecuentes, desconocida en el 50 al 70%, por medicamentos en el 10 al 23%, por alimentos en el 5 a 20%. Ustedes seguramente, el paciente que viene a la guardia o que ven en el consultorio puede venir informando que comió tal o cual cosa. En general, la mayoría de los pacientes que concurren por urticaria creen que lo que genera sus síntomas es algún alimento. Y eso la verdad que es raro, como ven, el 5 al 20%. Y tiene que haber una demostración, se tiene que demostrar, mejor dicho, la causa-efecto. Consume el alimento y tiene el brote. La urticaria aguda, esta no es en general la causa más frecuente, sí son las infecciones, cualquiera de ellas. En la crónica, esta puede ser por autorreactividad IgM, por autorreactividad IgG, por detonantes físicos, frío, calor, ejercicio, y desconocidas del 40-60%. Entonces, esto también es importante porque el paciente debe saber que muy probablemente no sepamos qué es lo que desencadenó la urticaria, ¿sí? Entonces, dar esa información para que bajar la expectativa, porque si no, la gente intenta buscar una causa y el jabón, el viento, el sol, el perro, el gato, y se enloquecen. Em, y bueno, esto es como una cosita entre medio de todo el relato. Estas enfermedades han ido en aumento, ¿sí? La urticaria aguda, la urticaria crónica, sobre todo la urticaria crónica. Cuando yo empecé la especialidad, veíamos muy pocas y ahora cada vez
tengo más pacientes con urticaria crónica y se ha intentado encontrar una razón que explique qué está pasando con los niños que se brotan tanto, porque sabíamos que la urticaria crónica era una entidad más frecuente de la adolescencia o de la edad adulta. Y bueno, esta teoría, que se llama la teoría de la barrera epitelial, explica un montón intenta explicar un montón de patologías, acá verán ustedes, las alérgicas a dermatitis, bueno, rinitis, asma, y acá también podrán ver otras del tracto digestivo, neuropsiquiátricas, Alzheimer, Parkinson, autismo, bueno, todas estas patologías autoinmunes también, donde se encuentra la urticaria crónica. Y se cree que al alterarse la barrera epitelial por todos los irritantes a los que estamos expuestos, como jabones, surfactantes, químicos, las partículas de diésel, enzimas emulsificadoras de shampoo, de todos los tipos de limpiadores, la pasta de dientes, material particulado, microplásticos, nanoplásticos, en sinergia con alergenos, bueno, el humo de cigarrillo y bacterias y virus, todo esto genera un daño en la barrera epitelial que lo que va a hacer es aumentar las alteraciones alérgicas y también alterar el microbioma y esto generar más de este tipo de enfermedades. Era un dato. Y bueno, ¿qué hacemos cuando recibimos un paciente con urticaria? ¿Cuáles son las metas en la primera consulta? Primero, realizar el diagnóstico adecuado, y eso sería si se trata o no de urticaria, porque puede no ser urticaria, un chico brotado puede ser otra cosa. Estimar la gravedad del cuadro. Si el paciente está con síntomas que se pueden manejar ambulatoriamente, requiere internación o corre riesgo de anafilaxia. Iniciar el tratamiento de primera línea y evitar restricciones innecesarias. ¿Qué quiere decir esto? Le vamos a dar el medicamento adecuado, las recomendaciones, pero no hace falta indicar esas dietas restrictivas que habitualmente uno escucha que se dan, porque esas dietas no tienen en realidad una razón de ser. Pediremos estudios solamente si es necesario. Definir si requiere o no manejo del especialista. Eso es lo que uno en la primera consulta debe definir. ¿Y cómo clasificamos a la urticaria? En aguda y crónica, como habíamos dicho, la aguda es la más frecuente, menos de 6 semanas, la crónica es la que dura más de 6 semanas y esta puede ser urticaria crónica espontánea, cuando no sabemos qué es lo que la genera, o inducible. La urticaria crónica espontánea a su vez puede ser autoinmune o no autoinmune por diferentes factores como algunas infecciones, alimentos, látex, aditivos alimentarios, drogas, estrés. La urticaria crónica inducible, cuando hay un desencadenante, hay algo que genera la lesión. Estas pueden ser físicas, el frío, si urticaria por frío, urticaria por calor, el dermografismo, que son esas lesiones que presentan los pacientes cuando ocurre un roce en la piel, por vibración, retardada por presión solar, y las no físicas colinérgicas, que es cuando aumenta la temperatura de la piel, acuagénica y de contacto. Se puede clasificar también según la gravedad y eso en ese caso se utilizan, les informo a modo de que puedan conocerlo y saber si alguna vez lo necesitan usar, estas guías donde se mide el puntaje según la intensidad de los jabones o del prurito y nos puede permitir saber si es un paciente con síntomas leves, moderados o intensos. Si lo medimos en 7 días, nos dará el puntaje de si el paciente está con una urticaria controlada, con control leve o control moderado o es más severa. Y también se puede medir por el nivel de control con este urticaria control test que evalúa el control de la urticaria de acuerdo con la respuesta al tratamiento. Sobre todo para los pacientes con urticaria crónica, podemos saber si está respondiendo o no y si debemos modificar o no la terapéutica. ¿Cómo diagnosticamos la urticaria? Si la vemos, va a ser más fácil, por supuesto, pero muchas veces el paciente viene sin síntomas, dice se brotó, pero ya se le fue, y si tiene un registro fotográfico, es muy importante que se lo pidamos para confirmar que se trate o no de una urticaria. Y debemos ver cómo son las lesiones, cuándo aparecieron, cuánto tiempo lleva con las lesiones, qué tan frecuentemente aparecen, cuánto dura cada lesión, qué sospecha la persona que causa el problema, si los síntomas ocurren solo cuando hay una exposición al estímulo o pueden ocurrir de forma espontánea. Todas estas preguntas serán importantes de hacer.
¿Y cómo se diagnostica? En general, la urticaria, obviamente se diagnostica clínicamente, con la historia clínica y el examen físico. Si la urticaria es aguda, la de que dura menos de 6 semanas, la que más van a ver ustedes, en general no necesita ningún análisis, ningún estudio, nada, salvo que sospechemos que sea una alergia alimentaria o por droga. En ese caso debemos sospechar que aparecen los síntomas cuando el paciente consume determinado alimento o cuando consume determinado medicamento. La urticaria crónica sí va a requerir estudios y dependiendo del tipo de urticaria, si es la urticaria crónica inducible, la que decíamos que tiene una causa que la desencadena, podremos hacer test de provocación, para frío, calor, presión, fricción, dependiendo. Y si es la urticaria crónica espontánea, puede que no encontremos nada, pero debemos sospechar, sobre todo en niños con algún otro síntoma en particular, y pedir reactantes de fase aguda, perfil tiroideo o perfil autoinmune, en el caso que pensemos que se trata de una patología autoinmune, que a veces la primera manifestación es la urticaria, sin otros síntomas. Por ejemplo, las tiroiditis autoinmunes, por ahí a mí me consultan por eso y haciendo el estudio uno encuentra que tiene anticuerpos antitiroideos y a partir de ahí se empieza el estudio. También la enfermedad celíaca es importante de investigar en la población infantil. Bueno, y el laboratorio en urticaria crónica, ¿qué haríamos? Hemograma completo, proteína C reactiva, velocidad de eritrosedimentación, todos reactantes de fase aguda, y se ampliarán estudios si sospechamos otras patologías como infección, autoinmunidad, enfermedades inflamatorias, y el dosaje de vitamina D. Esto es importante porque está asociada el bajo nivel de vitamina D con la aparición o el desmejoramiento de la urticaria crónica, sobre todo. Entonces, en pacientes con urticaria crónica, suplementando vitamina D, mejoran los síntomas. Y si las lesiones no se modifican, permanecen, tal vez sería necesario hacer algún otro estudio tipo biopsia, pero no en todos los casos. Es lo que le decía, bueno, test de la biopsia solo en caso de urticaria vasculitis, el test del suerautólogo no está indicado en pediatría, y luego podemos hacer las pruebas. Esta es una foto, ahí ven la foto, donde se utilizan los distintos procedimientos. La primera es para diagnosticar dermografismo, que se usa el Frick Test, se llama, es un aparatito que tiene distintos tamaños de unos adminículos de plástico y uno hace una fricción en el antebrazo y se observa las lesiones. Podemos hacerlo con cualquier objeto romo, no hay problema. Y luego todo esto para medir presión, el frío, que se puede utilizar el cubo de hielo, porque no siempre existen en todos los lugares este aparato para medir la temperatura. Para el calor también se puede aplicar una bolsa de agua caliente, por ejemplo. El ejercicio se mide el antes y después de los síntomas del ejercicio. El agua, la exposición al agua, sí que hay pacientes que tienen esos síntomas. Y también sería importante saber el límite que tolera el paciente, porque, por ejemplo, la urticaria por frío, si el paciente con un poquito de frío se brota, ese paciente es factible de que tenga una anafilaxia al sumergirse de golpe, por ejemplo, en una pileta o en el río o en el mar muy fríos. Entonces, esos pacientes van a tener otro tipo de cuidados. Bien. No sé qué dice. Ahí está. Puse parvovirus, pero también para tener en cuenta, en general, las enfermedades temáticas son siempre diagnóstico diferencial en pediatría, porque son muy frecuentes, y el parvovirus muchas veces confunde. Yo recibo muchos pacientes con parvovirus pensando que han pensado que era una urticaria. Y bueno, una cosa para tener en cuenta, las exantemáticas en general no pican, ¿sí? O pican, es leve. La urticaria, ustedes lo habrán visto y se desesperan, están lastimados, ¿sí? Bueno, el parvovirus comienza con el eritema en el rostro, tipo cachetada, tipo bofetada, y luego va descendiendo al resto del cuerpo y tiene como un aspecto reticular, ¿sí? Esa es la característica del parvovirus, no da otros síntomas en general y puede durar hasta 20 días o un mes las lesiones, por más que hayan desaparecido de todo. El paciente aumenta la temperatura corporal por actividad física, un baño caliente, mucho abrigo, y es como que aparecen de nuevo las lesiones. Entonces es importante no desesperar,
explicarle a los padres cuando uno diagnostica el parvovirus que eso va a suceder, porque si no, ante el primer brotecito al día 15 de la desaparecida de la lesión, ya se asustan, ¿sí? Y eso es muy frecuente que ocurra. Bueno, esto para los que recordarles del Congreso Argentino de Pediatría, este año además se hace el tercer Congreso Argentino de Alergia e Inmunología en Mar del Plata y vamos a estar presentando el libro Alergia en Pediatría, donde me tocó desarrollar urticaria, así que a los que estén en Mar del Plata, que vayan, nos vemos. En cuanto al tratamiento, como habíamos hablado, la urticaria aguda desaparece en las primeras, antes de las 6 semanas, y la crónica se resuelve entre el 50 y 80% de los casos en los primeros 5 años, ¿sí? O sea que puede durar varios años. Y el objetivo del tratamiento de la urticaria es el control de los síntomas. Por lo tanto, el paciente deberá recibir un tratamiento hasta que no se brote más, el tiempo que necesite. Y esto es importante por la complejidad, por lo que explicábamos, por el miedo que genera al paciente. Es importante explicar de qué se trata la patología, darle todas las recomendaciones, que tenga siempre un plan escrito el paciente de cómo actuar en el caso de que los síntomas empeoran, porque por ahí uno ve al paciente con unos síntomas, medica, mejora 2 o 3 días y luego hace como una exacerbación. Entonces es importante que sepa qué hacer en ese caso. Acompañar, educar, por supuesto. Y el tratamiento farmacológico, tanto para la aguda como la crónica, en el caso que sea posible, será eliminar o evitar el agente desencadenante, si se sabe cuál es. El farmacológico, el de primera línea, será siempre antihistamínico de segunda generación, los no sedativos, ¿sí? Comenzamos con dosis estándar. Si el paciente con eso mejora, perfecto. Ahora, si el paciente pasa, por ejemplo, 2 o 3 días para la aguda o para la crónica son 3, 4 semanas y el paciente no mejora, podemos subir al de segunda línea, que será aumentar la dosis del antihistamínico. Menores de 12 años podemos iniciar con la dosis que le toca por edad y peso al doble, ¿sí? Mayores de 12 años hasta 4 veces la dosis licenciada, siempre observando y controlando los efectos adversos que en general los de segunda generación son bien tolerados. Cuando el paciente presente síntomas de anafilaxia, obviamente se utilizará el algoritmo de anafilaxia, que sería la adrenalina intramuscular. El tratamiento de tercera línea para urticaria crónica será el uso de omalizumab o ciclosporina, que bueno, son el omalizumab es un medicamento biológico y por el momento está autorizado a partir de los 12 años, pero en breve va a ser más temprano. Y en el caso de que no mejore con estos, estamos haciendo un tratamiento y por ahí tiene exacerbaciones y no mejora, se pueden usar ciclos cortos de corticoides. O sea, el corticoide en general no tiene ninguna necesidad de ser usado ni siquiera al inicio, ¿sí? Digo porque a veces uno ve al paciente y ya quiere inyectar, ponerle cosas rápido para que... Y por ahí hay que saber que esto va siendo lento si no tiene ningún síntoma que indique progresión a anafilaxia, que eso es muy raro que ocurra, ¿sí? Es muy raro que el paciente con una urticaria aguda o crónica progrese a anafilaxia, es rarísimo. Si ustedes ven que el paciente lleva 2 o 3 días brotado y está bien clínicamente, bueno, aumentemos la dosis del antihistamínico y no le demos corticoide innecesario. Guardemos el corticoide para un brote que no mejora, que hay que subir la dosis y entonces hacemos ciclos cortos y nada más. Bueno, los antihistamínicos tenemos los de primera generación, que son los que me gustaría que traten de no utilizar, ¿sí? La difenidramina, hidroxicina, carbinoxamina. La difenidramina, cuando usamos solamente en pacientes que no toleran la vía oral o que están internados por alguna razón, y bueno, podemos utilizar en ese caso, pero en paciente ambulatorio que va a la escuela, que no, porque se duerme, ¿sí? Se duerme o está insoportable. Y los de segunda generación, loratadina, desloratadina, cetiricina, levocetiricina, fexofenadina y también hay rupatadina en comprimidos que a partir de los 6 años se puede usar. Entonces, para sintetizar, en la atención primaria
¿Qué hacemos con la urticaria? Indicamos antihistamínicos de segunda generación a dosis convencional. Evaluamos, supongamos que sean 4 semanas no mejora, se puede aumentar la dosis a 4 veces. Si no mejora, ya serán omalizumab o ciclosporina. Y para tener en cuenta algunas cosas, bueno, acá esto tengo la bandera así, Benadryl, no. Evitar el uso, ¿eh? Claro, evitar el uso de antihistamínicos de primera generación, ¿sí? Y por ahí se usa para todo, porque, no sé, tiene moco, tiene tos. No, 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 por favor, no. ¿Por qué? Porque son escasos los ensayos clínicos de buena calidad realizados con estos fármacos, ¿sí? Hidroxicina, difenidramina, clorfeniramina, que provocan aumento del apetito, arritmia, alteraciones de la repolarización, se asocian al desarrollo de demencia para personas que utilizan en forma continua, atraviesan la barrera hematoencefálica, provocan somnolencia, disminución del rendimiento escolar y excitación psicomotriz. Entonces tenemos un paciente brotado, muerto de sueño, pero alterado. Entonces, no, por favor, le demos algo más, más amigable, ¿sí? Y los de segunda generación, hay muchos muy baratos. Por ejemplo, la cetiricina es muy accesible. Uno dice, ay, no, no tiene plata. Bueno, pero la cetiricina es accesible y es un medicamento muy noble que nos permite aumentar la dosis bastante porque la verdad que no hay problemas. Y acá vemos cómo es el comportamiento de los antihistamínicos según la unión a los receptores H1 del cerebro, ¿sí? Y acá pueden ver los de primera generación aman, ¿sí? Les encantan los receptores H1 y ven cómo se unen, ¿sí? Acá está la difenidramina, es el que dice 56. No puedo esperar, a ver. No sé si, bueno, no puedo mostrar. El que dice 56 sería acá, ¿ven? Sí, esta es ciclooctadina, que ya casi no se usa, pero acá estamos. Y después, como ven, acá vienen todos los de segunda generación. Es cierto que no me escucho nada. Vienen todos los de segunda generación. Y miren el último, por ejemplo, la fexofenadina prácticamente nula. O sea que para pacientes que necesitan tratamientos prolongados, son de elección. Y encima viene un medicamento para inducir el sueño, el melatol-difen, que tiene que difenidramina. Exacto. Sea más claro. Bueno, otra cosa, uso combinado de diferentes antihistamínicos, ¿sí? Que por ahí vemos mucho. A ver, no mejora. No, no mejora, pobre, mirá, se va a brotar, ya le va a dar algo, así qué sé yo. Nos da miedo, le damos otro antihistamínico. Entonces le damos difenidramina, cetiricina, todo junto, todo junto. Bueno, y en realidad eso viene porque hubo una época cuando yo empecé, de hace poco nomás, cuando empecé a estudiar, que era la indicación, ¿sí? Después se vio que eso no sirve, que no tiene sentido, porque el uso, acá hay varias guías donde yo les pongo que el uso de diferentes antihistamínicos en realidad no son mejores que el uso de un solo antihistamínico en dosis aumentada, ¿sí? Entonces, nos quedemos con uno. Si no mejora, aumentamos la dosis, no mejora, le podemos aumentar un poquito más. Si no mejora, podemos cambiar de antihistamínico, pero tratemos de evitar esa mezcolanza, porque ahí sumamos efectos adversos. Y encima, por ahí tampoco mejoran. Bien. Y los corticoides, como decía al principio, se utilizan en pacientes que son resistentes a los antihistamínicos, que son muy poquitos. La mayoría responde a los antihistamínicos, la mayoría de los pacientes responden bien, y se usa en ciclos cortos en pacientes que no mejoran, porque sabemos que al aumentar el uso de corticoides, por supuesto, también aumentan los efectos adversos. Y bueno, esto ustedes saben seguro, pero por las dudas, porque han venido pacientes con el tratamiento, los corticoides de depósito intramuscular no están indicados en ningún tipo de urticaria, no están indicados, vamos a decir, no sé, para pediatría no. Bueno, brevemente el omalizumab es una IgG monoclonal humanizada contra IgE. Se utilizan dosis de 160 a 300.
miligramos por mes a partir de los 12 años, como le dije. La dosis independiente del valor de la IgE es seguro a largo plazo y se recomienda aplicar, bueno, aplicar las primeras dosis con el paciente en observación, que es un medicamento súper noble. Bueno, una pequeña conclusión. Decir entonces que la urticaria crónica y la aguda son patologías muy desafiantes, ¿sí? Dan miedo, asustan, preocupan, afectan mucho la calidad de vida del paciente y la familia, requieren una atención inmediata, identificar qué es lo que provoca los síntomas, los factores desencadenantes, tratarlos, evitarlos e indicar el tratamiento adecuado que debe estar basado en las recomendaciones de consensos y guías actualizados para que esto, por supuesto, beneficie al paciente y evite efectos adversos. Y ahora vamos a hacer un pequeñito caso clínico, ¿sí? A ver, Doc, la del medio. ¿Puedes leerlo bien fuerte? Sí, por eso, porque te vi así. ¿Quién tiene mejor? ¿Lees? Bueno. La aparición súbita hace 2 horas y con cambios de localización. La madre comenta que anoche comió pizza y helado, no presenta fiebre, tos y dificultad respiratoria. En el examen físico, múltiples ahorros de evanescentes, sin angioedema ni compromiso mucoso. Vitales normales, antecedentes sin alergias conocidas, vacunas al día. Evolución tras administración de antihistamínico, las lesiones se ven progresivamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta del caso clínico? ¿Todo súper claro? Bueno. Ahora vamos a hacer unas pequeñas preguntitas y yo le voy a pedir que cuando yo diga responder, ustedes se tapan los ojos, ¿sí? Y después de que termine todo, responder y yo voy a decir la opción y ustedes van a levantar la mano, porque si no se copian, ¿sí? Bueno, Doc, ¿puedes leer? La causa más frecuente de ataque agudo en niños es infecciones virales, reacciones alérgicas a alimentos, reacciones adversas a medicamentos o picaduras de insectos. Muy bien, cierren los ojos. Opción A. Infecciones virales. Bien. B, reacciones alérgicas a alimentos. C, reacciones adversas a medicamentos. D, picaduras de insectos. ¿Y dónde dice que le picó un insecto? Yo siempre la que yo veo En el caso clínico. Muy bien, eso era para ver si estaban atentos. Bueno. Infecciones virales la respuesta. ¿Se acuerdan cuando les dije, encima les dije a propósito varias veces, la causa más frecuente de la urticaria aguda son las infecciones, en general virales, porque las virales son las más frecuentes en pediatría, pero puede ser un parásito también, ¿sí? Entonces, esa es la cosa. Y lo de la comida era una trampa, porque todos los pacientes te vienen y dicen, sí, ahí comió tal cosa, o en la escuela le dieron el chocolate, no sé qué. Bueno, eso era un distractor. Esa era la más correcta. Bueno, seguimos. ¿Quién lee? No, vos. ¿Cuáles de los siguientes datos clínicos aumentan la posibilidad de que la urticaria aguda sea de origen alérgico y que es mediado? A. Inicio minutos a 2 horas después de ingerir un alimento específico. Aparición posterior a una infección respiratoria alta. Lesiones que desaparecen en menos de 24 horas. Respuesta parcial a una antihistamínica. Muy bien. Cierren los ojos. Ahora le dio miedo, no quieren equivocarse, ¿eh? Sí, sí, obvio. Ajá, los veo interesados, ¿eh? Está un poquito más difícil. Está discutido. Bueno, se terminó el tiempo, cierren los ojos. Yo les leo y les voy a decir, ¿cuáles de los siguientes datos clínicos aumenta la probabilidad de que la urticaria aguda sea de origen alérgico, IgE mediado?
IgE mediado son reacciones todas inmediatas, todo rápido, todo así. A. Inicio minutos a 2 horas después de ingerir un alimento específico. Levanten la mano la que consideren. B. Aparición posterior a una infección respiratoria alta. C. Lesiones que desaparecen en menos de 24 horas. D. Respuesta parcial a un antihistamínico. Bueno, chicos, los bocho, mal, un desastre. Los que contestaron bien. No se animaban a levantar la mano, ¿eh? Bueno, pero entonces, lo que decíamos, IgE mediado es un alergeno, viene el alergeno, inmediatamente provoca los síntomas y aparece. Y bueno, si pensamos que comió un alimento y enseguida se brotó, ¿sí? Si sucedió eso, tenemos que sospechar, ¿sí? Porque no vale, como decía en el caso clínico, la noche anterior comió, ¿sí? Ya pasaron muchas horas, ya no va a ser una reacción inmediata. Entonces esto les tiene que servir a ustedes para saber que las reacciones IgE mediada van recorriendo, van rápido, es un maratón, ¿sí? Esa pueden terminar en anafilaxia o ser más graves, ¿sí? En cambio, si la urticaria empezó anoche, antenoche, y sigue igual, eso no va a terminar en una anafilaxia o en una reacción grave. Entonces nos podemos relajar un poco, ¿sí? Bueno, a ver un varón allá, el doctor Bigote. Corticoides, películas en pauta corta, vitamínicos, anticoagulantes, anticoagulantes, antihistamínicos, anticoagulantes y anticoagulantes. Muy bien, pueden responder, cierren los ojos. Entonces, el manejo inicial de urticaria aguda sin compromiso sistémico. A, corticoide sistémico en pauta corta. B, antihistamínicos H1 sedantes. Les clavaba un puñal si contestaban eso. C, antihistamínicos H1 no sedantes. Adrenalina intramuscular. Muy bien. Bueno, con eso ya me siento contenta que aprendieron. Y la última y ya se van todos. Bueno, en un paciente pediátrico con urticaria aguda, ¿cuál de los siguientes hallazgos obliga a considerar diagnóstico de anafilaxia y actuar de inmediato? A, prurito generalizado sin otros síntomas. B, angioedema facial aislado. C, dificultad respiratoria o hipotensión. D, lesiones migratorias en piel. A, ¿quién levanta la mano? B, angioedema facial aislado. C, dificultad respiratoria o hipotensión. D, lesiones migratorias en piel. Muy bien, la mayoría son respuestas. Perfecto, porque recordemos que la anafilaxia puede ser urticaria más el compromiso de uno o más de otros órganos, ¿sí? Aparato respiratorio, cardiovascular, digestivo, sistema nervioso, ¿sí? Entonces, en este caso, dificultad de respiración, urticaria, dificultad para respirar e hipotensión ya son 3 órganos comprometidos, ¿sí? Obviamente que está en urticaria, ¿sí? Muy bien. Ahora, si alguien quiere hacer una pregunta o algo. ¿Cuándo deberíamos motivar? No, porque pasa la hora, bueno, algo que dijo de las infecciones y que viene el paciente y tiene exacerbaciones que, según entiendo, pueden durar hasta 6 meses la aguda. No, sí, claro, sí. Sí. No, está bien, 2 meses. Bueno, 2 meses si querés, más fácil. ¿Qué hombre salió y te Sí. caminamos por la sucia? Claro, sí. A ver, cuando el paciente no controla los síntomas, cuesta controlar los síntomas, por supuesto me lo derivan. Pero lo que ustedes pueden ir haciendo mientras tanto es aumentándole la dosis del antihistamínico, ¿sí? O le cambian o le dan otro. Como les explicaba, la aguda dice hasta 2 meses. Es un punto de corte, pero en realidad dura menos, 7 a 10 días.
En esos 7-10 días le pueden aumentar la dosis, ¿sí? Algunos van a estar muy, muy comprometidos que por ahí se lo interna porque está muy, muy alterado el paciente y demás, pero si no, aumentan la dosis. Siempre. Paciente tolera, está bien, no tiene compromiso. No queda internado el paciente, pero le hace conteo de que No, no hace falta. Si el paciente, como te digo, no tiene síntomas de progresión a gravedad, si tolera la vía oral y vos lo ves, ¿qué puedes hacer en la guardia? No te digo que tome y vaya, no. Es decir, bueno, mire, esto tarda unas horas en desaparecer. Entonces, usted va a tomar el antihistamínico y se va a quedar acá y me va avisando cada tanto. Y lo evalúas. ¿Mejora? Listo, se va a la casa y toma el antihistamínico vía oral. O sea, eso es una cosa que puedes hacer en vez de una internación. Sí. Por eso, pero si vos le explicás de qué se trata, yo no interno a los pacientes. Por eso ese es el objetivo, ¿sí? O sea, vos ya no viste inmediatamente que el paciente está progresando a gravedad, relax, ¿me entendés? Ahí le das el antihistamínico y podés esperar, ¿sí? O si vos estás a la mañana a la guardia hasta la noche, si bueno, si quieres darse una vuelta a la noche lo vuelvo a ver, no sé, por ejemplo, digo, opciones, ¿sí? No, sí, sí. No, ¿sabes qué pasa? La cetiricina es uno de los primeros antihistamínicos de segunda generación que aparecieron. Tiene muchísimos estudios y la verdad es que admite el uso de dosis mayores. ¿Qué pasa? Cuando le das de más, te va a dar sueño, ¿sí? Entonces por ahí es, y bueno, si le tenés que dar más dosis, pero vos le podés dar más cantidad, puedes subir la dosis de la cetiricina y es re bien tolerado en general. Atraviesa ¿cómo se dice? El pecho materno, entonces por ahí una mamá, digo por las dudas si tienen los bebés que vienen medio droguis, si la mamá está tomando cetiricina, a veces el bebé puede tener poquito de sueño. ¿Listo? Muy bien. Saludo a Cintia de Paso a los Libres. Salud, gracias. Hola.